Con todos nosotros, el pastor Lucas Márquez, Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. Es tiempo de ser aprobados. Es un placer para mí ser parte de este staff de oradores que están ministrando en esta gloriosa convención para el mundo hispanoparlante. Y bueno, primeramente agradecer al apóstol Jaime Beltrán, que me ha honrado poniéndome en esta plataforma virtual para llegar a muchísima gente, estoy seguro, que van a ser impartidos por todos los hombres y mujeres de Dios que van a compartir la palabra estos días a muchísima gente. Bendecidos, como decimos en Chile, bendecidos hasta las muelas. Soy Lucas Márquez y me siento gozoso de ser parte otra vez. Muy bien, quiero abordar un tema muy especial que tiene que ver con Cristo como nuestro ejemplo en el proceso de la maduración, de estar completos en Él. Y quiero que leamos un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 50. Lucas 12, 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. Esto lo está diciendo Cristo. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. La palabra angustia, o lo que dice Jesús, cómo me angustio, es la palabra estar constreñido. Constreñido es estar en un espacio muy estrecho. Estar, por ejemplo, encerrado en un cubo de madera o en una jaula de 1 metro cuadrado. Si a ti te metieran por 33 años y medio en una jaula de 1 metro cuadrado, tú estarías muy constreñido. Ahora, vea esto. Jesús, el creador del universo, el Dios hombre, cuando tú piensas en la inmensidad del universo, y dice Pablo, todo fue hecho por Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y Él sustenta todas las cosas con la diestra de su poder. El universo fue creado por Él, y ahora lo tenemos 33 años y medio metido en un cuerpo humano como el tuyo y el mío. Dicen que nosotros ocupamos 1 metro cuadrado en el espacio. Es todo lo que ocupa cada persona, 1 metro cuadrado. Es decir, que somos, Pablo dice, nosotros vivimos en este tabernáculo que se va a deshacer. Ahora Jesús, el creador del universo, vivió 33 años y medio en un cuerpo como el tuyo y el mío. Te aseguro que Él estaba muy constreñido. Cuando uno piensa en la vastedad del universo, por ejemplo, que la estrella más cercana a la Tierra, la estrella Alfa Centauro, está a una distancia de 5 años y medio a la velocidad de la luz. O sea, para que lleguemos allí a ver al vecino, la estrella más cercana, necesitaríamos viajar a la velocidad de la luz 5 años y medio. Estamos hablando de la inmensidad del universo observable, el que puede ver el ojo humano a través de los telescopios. Pero ¿qué hay del universo que aún no se puede observar? Se está hablando del multiverso, no solo un universo, sino multiverso, son muchos universos.
Bueno, pero no vine a hablar de eso. Lo que quiero mostrarte es que el creador de todas las cosas se restringió a vivir en 1 metro cuadrado de carne, un judío de 30 años. Si a ti te metieran otra vez en un cajón de 1 metro cuadrado, estarías muy constreñido. Así que cuando leemos nuevamente Lucas 12:50 y vemos que Jesús dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. O sea, la angustia de Jesús no era ir a la cruz, sino la demora en llegar a ella. Yo quiero salir ya de este cuerpo. Estoy anonadado, estoy reducido a mi más mínima expresión. Entonces, el instrumento que el Padre usó para libertar a Jesús de ese cajón, de ese cuerpo, fue precisamente la cruz. Cuando Jesús hablaba de la cruz, él hablaba de su glorificación, del momento en que él sería manifestado, ya no con el velo de su cuerpo, como lo dice Hebreos, que nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, el cual es su cuerpo, porque la cruz rompió el velo para que el Cristo eterno, el Cristo de la gloria, fuera manifestado. Porque una cosa es la cáscara, Jesús de Nazaret, y otra cosa es el contenido, que es el Cristo eterno. El profeta Isaías dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Es decir, el niño nace, Jesús de Nazaret nació, pero el Hijo eterno es dado. Entonces quiero que veas esto, el Hijo eterno encapsulado en el niño. Una cosa es Jesús de Nazaret, la cáscara, el envase, y otra cosa es el Cristo eterno, que es el contenido. Nosotros no podíamos disfrutar del Cristo eterno, no podíamos recibir los beneficios de ese Cristo eterno, a menos que el envase, la cáscara, fuera rota por la obra consumada de la cruz. Esto es lo que Jesús dice en Juan capítulo 12, verso 23-24. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Así se refiere Jesús a su muerte en la cruz, que el Hijo del Hombre fuera glorificado, manifestado, exhibido. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Él se compara a sí mismo con un grano de trigo. Un grano de trigo es una semilla que encapsula una información genética que tiene vida latente. Jesús dijo, si el grano de trigo, que soy yo, no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, si pasa y atraviesa todo el proceso de la germinación, de caer en la tierra, ser tapado por la tierra, ser permeado por la humedad y todos los elementos nutrientes, morir, traer a existencia una espiga de trigo que producirá cientos de granos de trigos y que cada grano contiene la vida del grano original. Ese es el milagro de que nosotros, cada uno tiene la vida de Cristo, portamos la vida Zoe, y luego llegaré allí. Nosotros, por causa de la muerte de Cristo, podemos experimentar su vida. Por eso la cruz rompió el envase, rompió la cáscara para que pudiéramos disfrutar de su vida, la vida Zoe. De cierto os digo que si el grano de trigo no
cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, él vino a morir. Cuando él ora en Lucas 12:50, dice, estoy angustiado, no porque voy a ir a la cruz. Nunca más prediquemos de que Jesús tenía miedo a la cruz. El libro de Hebreos dice que él clamó con lágrimas al que podía librarle del temor de la muerte. No de la muerte, sino del temor a la muerte. No de la muerte. El temor de una muerte sin propósito. El temor de que su muerte no consiguiera nada. Ese era el temor de Jesús en el aspecto humano, al que podía librarle del temor de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Ese fue el proceso de la cruz. Por eso Jesús les decía a ellos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Cristo objetivo, nunca podré venir como espíritu para morar dentro de ustedes, como vida. Les conviene que yo me vaya. Si ustedes supieran todo lo que van a obtener, todo lo que se les va a impartir, cuando yo me vaya, ustedes estarían pidiéndome que me vaya rápido. Señor, ¿cuándo te vas? Vamos, tienes que irte ya. Pero como ustedes no entienden lo que viene después, ustedes están tristes, están turbados porque yo les dije que me iba. Les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, el Consolador vendrá a vosotros. Porque yo estoy con ustedes, pero ahora estaré en ustedes. Eso hace una diferencia enorme. Diríamos que esa es toda la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Con ustedes y en ustedes. Entonces fíjate qué es lo que tenemos acá. El Cristo, el Jesús de Nazaret, era como la cáscara. El Cristo eterno era el pollito que estaba dentro de la cáscara, la vida. El Jesús de Nazaret era la cáscara del plátano, pero el Cristo eterno era el plátano. Era el envase, era lo que veían la gente. Un judío de 30 años, de barba y sandalias, es todo lo que ellos podían ver. Por eso Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, la carne y la sangre no te lo revelaron. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Se refería a Cristo a su propia carne y a su propia sangre. Pedro, tú mirándome a mí, mirando mi carne y mi sangre, tú no podías tener revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la palabra dice que como Él es, así somos nosotros en el mundo. Otra vez, como Él es, así somos nosotros en el mundo. El proceso es similar. Señores, hablando de esto, Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, del verso 1 al 18, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todos, mas no destruidos. Y luego una larga lista, dice, en el verso 7, lo leemos mejor, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo
siempre por todas partes en este cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos es que ahora nosotros somos el envase, somos el vehículo donde viaja Cristo. Ahora Él vino a morar en nosotros. Pablo dice, para que el que se une al Señor sea un espíritu con Él. Hay una unidad en espíritu. Entonces, así como fue necesaria la cruz para romper el envase del Cristo eterno, para que viéramos su gloria y Él fuera manifestado, del mismo modo, este hombre natural, Lucas Márquez natural, tiene que ser llevado a su fin en la cruz. La obra de la cruz acaba con el hombre natural. La vida de Cristo se forma en nosotros, pero la cruz termina con toda la herencia adámica en nuestras vidas. Acaba con la carne, no deja nada. Cuando la obra de la cruz o la obra consumada de la cruz comienza a operar y a realizarse en la vida de las personas, los lleva al fin, les rompe la carne. Sí, Señor. Todos nosotros tenemos a Cristo morando en nuestro espíritu. Pero cuando la gente se aproxima a ti, choca con el hombre natural, choca con tu particular manera de ser. Pero cuando la obra de la cruz rompe el hombre natural, ¿qué es lo que sale? Sale el espíritu. Por eso Pablo dice, tenemos este tesoro, que es Cristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Recuerdas la mujer que llegó a la casa e irrumpió donde Jesús estaba enseñando y quebró el frasco de alabastro, de perfume, de nardo puro? Y la casa se impregnó del olor. El perfume siempre estuvo en el frasco, pero era necesario romperlo para que pudiera salir, manifestarse, invadir el ambiente, el olor del perfume. Pablo dice, nosotros somos un frasco, un vaso de barro que tenemos a Cristo dentro. Pero no hay posibilidad de que la gente conecte con ese Cristo que está en nosotros, a menos que el hombre natural sea quebrado, quebrantado. Y ese es el problema de millones de hijos de Dios en el mundo, que ya son nueva creación, ya tienen a Cristo morando, pero no hay una expresión evidente de Cristo. Señores, el evangelio en el nuevo pacto no es para mejorar al hombre natural, no es para mejorar a Adán. El evangelio de Cristo en el nuevo pacto es para acabar con Adán, quebrar el hombre natural, para que el Cristo que se ha formado en nosotros sea expresado hacia afuera. Eso fue exactamente lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Lo vuelve a mencionar en Juan capítulo 7, en el último y gran día de la fiesta. Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, escuche esto, por favor. Convengamos que la gente no te busca a ti. La gente está buscando al Cristo que está dentro de ti. De su interior
correrán ríos de agua de vida. La gente no está interesada particularmente en ti, sino en lo que fluye de ti, el fluir de la vida. Como Pablo escribió diciendo, para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, exhibido. La palabra magnificado es exhibido a un grado sumo. Para que Cristo sea exhibido a un grado sumo en mí, o por vida o por muerte. O ya sea que esté vivo, pasándolo bien, disfrutando del éxito, o que esté muriendo en tiempos de angustia, de quebrantamiento. Pablo dice, para que Cristo sea magnificado, exhibido. Es decir, soy una vitrina en el que Cristo es exhibido y el hombre, la gente puede ver la gloria de Cristo a través de esta vitrina que soy yo, para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esto es glorioso. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero focalizar aquí? El Dios infinito estaba encapsulado en un hombre finito, que era Jesús de Nazaret. Y la cruz hizo su trabajo glorioso. Rompió al Jesús de Nazaret para que el Cristo eterno fuera manifestado. El proceso con nosotros es exactamente igual. Cristo ya mora en nosotros, está encapsulado. Cristo ahora está restringido, no en su cuerpo individual, sino restringido en nosotros, apretado. Él mora dentro de Lucas Márquez, pero el problema es que Lucas Márquez no se ha roto. El problema es que Lucas Márquez está muy entero. Necesita ser quebrantado, roto por la obra consumada de la cruz. ¿Para qué? Para que el Cristo que lo habita sea manifestado y expresado en los ambientes. Ese es el punto extremadamente importante que necesitamos entender. El apóstol Pablo, en ese pasaje emblemático de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que escuche esto, por favor, a modo de ilustración. Usted va al supermercado porque va a tener visitas el domingo, entonces usted va a comprar un tarro de duraznos en conserva para prepararlo como postre para sus visitas. Entonces usted va a los estantes del supermercado y escoge esos duraznos que aparecen en el envase, en el tarro, digamos el tarro, pero el envase trae una publicidad, la fotografía full high definition, donde está la fotografía de los duraznos y está la empresa que los envasa y los procesa. Y usted compra esos duraznos, se los lleva a casa, los mete en el refrigerador. El domingo, cuando están las visitas terminando de almorzar, de comer, usted va al refrigerador, saca el tarro de duraznos, pero en realidad usted no compró el tarro, usted compró los duraznos. El problema es que para disfrutar de los duraznos necesita romper el tarro. Mientras el tarro esté entero, usted no tiene acceso al durazno. Ahora, usted sabe que hay 2000 años o 4000 años de adelanto tecnológico para lograr construir un envase
que contenga el durazno, pasó mucho tiempo. Ahí hay un equipo multidisciplinario que trabaja para construir los tarros y adherirle la publicidad y todo lo que ya le expliqué. Entonces usted toma el abrelatas, pero ahí no hay sentimientos comprometidos. Usted toma el abrelata y se lo entierra al tarro y lo rompe, lo abre. O sea, usted rompe el tarro porque usted no compró el tarro, usted compró los duraznos. El tarro termina en el tacho de la basura y los duraznos terminan en tu estómago. Ahora, imaginemos por un momento que el tarro pudiera hablar contigo. ¿Qué te diría? ¿Por qué me vas a romper? ¿Qué te has creído? Yo que te serví para traer tus duraznos hasta acá. Yo valgo. ¿Por qué me vas a romper? Tal vez tú te ríes, pero eso fue lo que Dios le mostró a Jeremías. ¿Dirá el barro al que lo formó, por qué me haces así? Porque nosotros somos barro en la mano del alfarero. ¿Dirá el barro al que lo formó, por qué me haces así? ¿Qué te has creído? ¿Acaso no tiene el alfarero potestad de hacer lo que se le dé la gana con el barro? El tarro se deja romper, no pone oposición. ¿Para qué? Para que disfrutemos del durazno. Ahora, el Cristo que te habita, que se ha unido a tu espíritu, es lo que la humanidad necesita en este tiempo, lo que tu hermano en la iglesia necesita, los dones del Espíritu, el amor de Cristo, el fruto del Espíritu, que cuando la gente se acerque a ti, conecte con el fruto del Espíritu. Pero hay que romper el tarro. Dios te va a romper. Señores, eso es lo que va a venir para este tiempo, para muchos hombres y mujeres de Dios. Dios va a meter su abrelata por la obra consumada de la cruz y nos va literalmente a romper para que el Cristo que se ha formado en nosotros pueda ser manifestado hacia afuera. Libro de Romanos, el apóstol Pablo habla de los 4 aspectos de la cruz. Él dice que fuimos plantados, igual que una planta, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Para que podamos ser uno con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en la vida nueva. Para que andemos en vida nueva. ¿Ves? Esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. De la obra de la cruz no vas a poder ser liberado. A nosotros, en el evangelio tradicional, se nos habló mucho de un aspecto de la obra de la cruz. Por ejemplo, que Cristo murió por nosotros, que Él fue el sustituto, que nosotros tendríamos que haber muerto allí, que Él pagó el precio para que nosotros no lo paguemos, que Cristo murió para que nosotros no muramos. Todo eso que nos dijeron es verdad. Todo eso es verdadero. Pero es la mitad de la verdad. No es toda la verdad. La otra mitad de la verdad es que cuando Cristo murió en la cruz, te incluyó a ti y a mí. Tú y yo estábamos muriendo allí. Es decir, que también yo fui crucificado juntamente con él. Esa es la parte que no nos gusta. La cruz tiene 2 aspectos. El aspecto sustitutivo, Él murió por mí, pero el aspecto inclusivo, Él me incluyó a mí en su muerte. Pablo dice, cada día muero, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Entonces, nosotros, dice Pablo, fuimos plantados, igual que una planta, plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva. Entonces, déjame hablarte de que este proceso de plenitud, de madurez en los hombres y mujeres de Dios, tiene que ver obligadamente con estos 4 aspectos de la cruz. Señores, la cruz no es el palo romano, el palo cruzado. La cruz es nuestra identificación absoluta con Cristo en 4 aspectos. Número 1, su muerte. Número 2, su sepultura. Fuimos sepultados juntamente con Él. Número 3, su resurrección. Hemos resucitado con Él. Y número 4, andar en la vida nueva. Estos 4 aspectos que Pablo grafica con elocuencia con respecto a la obra consumada de la cruz, debe ser una realidad en nosotros. Señores, preciosa gente de Dios, la cruz no es el palo cruzado, no es la condena romana. La cruz ni siquiera es histórica. La cruz es prehistórica. Tú dirás, ¿por qué? Porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Fue crucificado en el tiempo, hace 2000 años atrás, pero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, el plan eterno de Dios era enviar a su Hijo. Y el plan eterno de Dios era tomarte a ti. No regatees el precio. Tomarte a ti y ponerte juntamente con Él en esa cruz para acabar con una parte de ti que Dios desecha. Una parte de ti con la cual Dios no tiene ningún plan, Dios no tiene ningún programa con el género adámico. El género, la simiente creada de Adán, quedó fuera del plan de Dios. Dios no tiene planes con Adán. Dios no tiene planes con el género adámico. Y hay una parte de ti que tiene que ser llevada al punto cero. A nosotros nos asusta el punto cero, ser reducidos a nada. Pero Pablo dice, os he desposado con un solo marido, que es Cristo. Y estamos siendo llevados a la imagen del primogénito. El primer Adán es el gran problema. ¿Y cuál es la herramienta, el instrumento con el cual Dios trata con nosotros la obra consumada de la cruz? Yo lamento por los predicadores que todavía predican mensajes motivacionales tratando de mejorar a Adán. Vamos que tú puedes, vamos. El evangelio de Dios fue diseñado para hacer que tú no vivas. Ya no vivo yo. El ego. Hay una parte de nosotros que deja de vivir y hay otra parte que sí comienza a vivir en el espíritu. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué tenemos entre manos? El hombre completo, el hombre maduro, el hombre en plenitud, es un hombre que camina en el Espíritu y que ha entendido cabalmente la obra completa de la cruz y que esa obra está realizándose en él todos los días. Por eso, estas 4 experiencias en las cuales somos uno con Cristo, estamos plenamente identificados y tenemos una comunión profunda en estos 4 aspectos con Cristo. Su muerte, su sepultura, la resurrección, la vida nueva. La muerte, sepultura, resurrección y vida nueva son los 4 aspectos en los que fuimos plantados
No dice fuimos puestos, sino fuimos plantados juntamente con Él. Y todo lo que se planta crece. Por lo tanto, crece y da frutos. Por lo tanto, nosotros en este tiempo estamos creciendo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en la vida nueva. No sé si me queda tiempo, me queda todavía unos minutos. Escuche esto, por favor. ¿Qué significa que fuimos plantados en la semejanza de su muerte? Significa que tú y yo hemos muerto juntamente con Cristo. Ahora, hay dos clases de muerte que nosotros los hijos de Dios experimentamos. Uno, la muerte natural. Todos moriremos algún día. ¿Está bien? Todos moriremos algún día. Como alguien dijo, nadie muere el día anterior. Todos tenemos un minuto y una hora. Si tú eres de aquellos que llegan tarde a todo, te aseguro que nunca llegarás tarde a tu funeral y a tu muerte. Hay un día marcado. Ahora, esa muerte no resuelve nada. Esa muerte complicó todo, porque la paga del pecado es la muerte. Es el salario del pecado. Pero hay una muerte que es la única muerte que tiene resurrección al otro lado. La única muerte que nos traslada a una vida gloriosa, que es la muerte de Cristo. ¿Te das cuenta? O sea que Él murió una muerte que tú no podías morir. Él te incluyó en esa muerte. La muerte tuya no arregla nada. Pero la muerte de Cristo tiene resurrección al otro lado. La muerte de Cristo tiene gloria al otro lado. ¿Ves? Entonces, Él te incluyó en su muerte. Porque Él murió por ti una muerte que tú no podías morir, para que también vivas una vida que no podías vivir, que es la vida eterna, la vida Zoe. Y Él nos incluyó en esa muerte, a nosotros. Por eso Pablo dice, con Cristo hemos muerto juntamente con Él. Esa muerte, no la tuya. Amén. Muy bien. ¿Qué se hace con un muerto después que muere? Lo sepultan. También fuimos sepultados juntamente con Él. Cuando alguien muere y lo tenemos todavía un par de días, tenemos el cadáver y hoy los maquillan y tú ves que, bueno, cuando tú tienes al cuerpo del muerto allí, parece que no se fue todavía. Tenemos algo de él, pero cuando lo llevamos al cementerio para sepultarlo y volvemos a la casa sin el cuerpo del muerto, es ahí donde la muerte se hace real, patética. Ya no estará más con nosotros. La palabra sepultar significa ocultar de los ojos, apartar de la vista. Dios nos apartó de sus ojos, nos sepultó con Él. Cuando el Padre te mira a ti, no te ve, ve a Cristo. Lo ve a Él. Nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Pero yo me temo que algunos hermanitos los sepultaron, pero le quedó una mano afuera. O le quedó la lengua afuera. Un área de su vida que no fue sepultada. Pablo dice, en cuanto a honra, prefiéranse unos a otros, sean de bajo perfil, no se anden exhibiendo, no sean autorreferentes, sean humildes, sencillos. Deja que Dios te honre cuando a Él se le ocurra honrarte. Y si no, está bien, estamos felices, está todo en orden. Estamos muertos, sepultados juntamente con Él. Luego viene la resurrección.
Pero déjame decirte esto, hay una comunión en la sepultura. Yo me pregunté por mucho tiempo por qué en el Antiguo Testamento se le daba tanta importancia a los muertos. Recuerda que Abraham compró la cueva de Macpela y la pagó cash a los hititas. Y le compró la cueva de Macpela y ahí sepultó a Sara. Abraham honró más la muerte de Sara que la vida de Sara. Abraham no fue un buen marido, pero le hizo a Sara un funeral de estado. Gastó todo lo que tenía para sepultar a su mujer. Y luego cuando Abraham murió, fue reunido a Sara. Y murió Isaac y Rebeca. Y todos fueron sepultados en la cueva de Macpela. Macpela significa doble. Y José hizo venir sus huesos desde Egipto a la cueva de Macpela para ser sepultado allí. Y dice el Antiguo Testamento, y fue reunido a sus padres. ¿Por qué? Porque había una reunión en la muerte, como sombra, figura y tipo de nuestra reunión con Cristo. O sea, para cualquier persona sería un honor que lo sepulten donde sepultaron a Abraham. Pero déjame decirte algo, tú y yo fuimos sepultados juntamente con Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Fuimos sepultados juntamente con Cristo. Tenemos comunión en su muerte. Absolutamente. Somos uno con Cristo en su muerte. Cuando lo estés pasando mal y cuando sientas que Dios ha permitido ciertos tiempos de quebrantamiento, no te quejes. Algo de ti está muriendo juntamente con Cristo. Gózate en Él. Aleluya. ¿Cuál fue la desgracia de Jezabel? El profeta Elías le dijo, y los perros comerán tus carnes y no serás sepultada. Fue exhibida su vergüenza. Los perros se comieron a Jezabel y no fue sepultada. O sea, fue su ignominia, su vergüenza. Pero tú y yo hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Luego viene la resurrección. Hemos resucitado juntamente con Él. Una vez le grité al diablo en su cara, porque él empezó a refregarme en mi cara, mi historia pasada. Todos tenemos una historia, todos tenemos un lado oscuro, como la luna. Y yo aprendí de un evangelista para decirle al diablo, y ahora te voy a recordar que tú serás echado al lago de fuego, en que yo no tengo historia, porque a mí me hicieron un trasplante de historia. Ahora la historia de Cristo es mi historia. El Señor me dijo, dame tu historia que no sirve y yo te voy a dar mi historia. Y esta historia tiene que ver con que yo morí con Cristo, fui sepultado con Él, resucité con Él, ascendí con Él y estoy sentado juntamente con Él en lugares celestiales. ¿No te parece glorioso? Y ahora andamos en la vida nueva. Esta vida extraordinaria, la vida Zoe. Para que andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que necesita hoy el mundo? ¿Qué es lo que necesita hoy el cuerpo de Cristo, la iglesia? Necesita hombres y mujeres a los que podamos respetar. Hombres y mujeres que nos muestren a Cristo. Estamos cansados del yoísmo, del protagonismo, de la gente autorreferente, porque yo lo hice, porque yo lo logré. Señores, hoy lo que se necesita es un pueblo que pueda manifestar a Cristo. Un pueblo que ha sido procesado, permeado por esta vida Zoe, en donde cada aspecto de tu vida
tu alma, intelecto, voluntad y emociones sean canales donde se exprese Cristo en los ambientes, donde Él sea el todo y en todos. La gente lo necesita a Él, no a ti, no el género adámico. Los bendigo a todos. Les mando un abrazo grande. Y bueno, que todos estos días sean días gloriosos para todos. Déjame orar por un momento. Amén. Padre, gracias por esta palabra y por todas las palabras que se están soltando en esta gloriosa convención. Que la gente reciba su porción, que puedan ser procesados en este tiempo de pandemia, en donde no teníamos ningún entrenamiento para vivir en un mundo como el que hoy nos ha tocado vivir, pero tu gracia nos ha asistido. Tenemos la sabiduría, como dice Pablo, Cristo fue hecho sabiduría para nosotros. Yo bendigo a toda persona que está conectada, todos los que están recibiendo esta impartición. Bendigo Colombia, bendigo Latinoamérica. Bendecimos al pastor Jaime Beltrán, su familia, todo el equipo que hace posible que esta convención se lleve a cabo. Gracias, oh Dios, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, un abrazo virtual. Gracias. Convención 2021. Aprobados. Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. Ministerio